¿Qué tal? En esta ocasión te traigo el análisis que realicé sobre estadísticas de jugadores de acuerdo con la información que está en Kaggle. Esta información es tomada de repositorios de videojuegos como lo era antes las ediciones de FIFA que sacaba EA Sports. Esta información es un almacén desde el 2015 hasta el 2021, la cual me ayudó para poder generar este análisis de información y ver cómo el talento futbolístico ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esto es lo que vamos a estar revisando y te voy a compartir pantalla para que vayas siguiendo el hilo de la conversación. Muy bien, te estoy presentando cómo está distribuido mi arquitectura de datos o mi modelo. Esta es la arquitectura, tengo dos tablas de jugadores y de dimensiones y una tabla de hechos. La tabla de jugadores almacena campos algo similar a lo que estás viendo en la pantalla, desde lo que es el soft FIFA, el nombre del jugador, el el año de nacimiento, el año, bueno, la fecha de nacimiento, que es el año, el mes, el día, la posición, entre otros más atributos. No es exactamente lo que aparece en esta imagen, pero es algo bastante similar. La tabla de dimensión del club almacena un ID del club, el nombre del club, almacena la liga en la que juega el club y algunos otros datos. Algo similar a lo que se ve aquí en la tabla de dimensiones. Únicamente te lo estoy presentando para que tú puedas ver la distribución que realicé, cuál fue la arquitectura que generé para poder hacer esta combinación de información y poder generar la aplicación que te va a mostrar más adelante. Y la tabla de hechos que muestra algo similar, ya muestra las llaves foráneas del ID del club, el ID del jugador, y aquí es donde las junta para poder hacer esos cruces, trae eh, la cantidad de la velocidad, la aceleración, entre otras más estadísticas que son algo similares a lo que hay en esta tabla de hechos. Ok, bien, entonces te voy a mostrar justamente cuál es la distribución, las tablas reales, que son estas, dimensión del club, dimensión del jugador y la tabla de hechos de los jugadores. Vamos a empezar por hacer, bueno, voy a lanzar, voy a copiar esto para poder ocuparlo en un momento y no ir saltando de cosa en cosa. Bien. Bien, te voy a enseñar la dimensión de jugador, la dimensión de club, para que puedas ver cuáles son los datos reales que existen, que es el club ID, el club name, el nombre de la liga, el ranking de la liga, o sea, esa liga futbolísticamente cómo está rankeada, y algunos datos adicionales que son de cara auditoría, como lo es el sistema origen, que es Kaggle, y un campo de fecha de carga para saber cuándo se cargó esa información. También te voy a mostrar justamente la dimensión de jugador. La dimensión de jugador nos trae el Sofify ID, el Club ID, el Club ID, el nombre corto, el nombre largo, el DOM es la fecha de, la fecha de nacimiento del jugador. Tenemos datos como la altura del jugador, el peso, la nacionalidad, cuál es su pie preferido, si es diestro. También tenemos el nombre del sistema origen y la fecha de carga, cuándo se cargaron esos datos a nuestra base de datos. Y te voy a mostrar la tabla de hechos de cada uno de los jugadores. Esto ya trae información más específica. Ya tenemos las llaves, bueno, tenemos el FAC ID, el SOFIFO ID y el Club ID. También tenemos el potencial del jugador, tenemos con cuánto lo estaban promediando de tiro en, en esa versión del FIFA, cuánto promedió de pase, de dribbling,
El dribbling es la capacidad de un jugador para poder hacer algo, para poder ejecutar un regate, qué tan rápido lo puede ejecutar, el promedio de colaboración defensiva que puede tener un jugador, qué tan eficaz es defendiendo, qué tan eficiente es defendiendo ese jugador, como tú puedes saberlo o conocerlo. El que un jugador sea bueno defensivamente u ofensivamente tiene que ver mucho con la posición que tiene en el campo. Si es un portero, no va a ser no va a tener unas estadísticas tan altas en defensa, pero sí lo debe de tener porque los porteros tienden a barrerse. Los defensas, como son los defensas centrales, los laterales, los carrileros, tienden a tener las estadísticas más altas en cuanto a defensa, porque a eso se dedican en el terreno del juego. En el medio campo, los jugadores del medio campo, aquí ya empiezas a ver un híbrido. Jugadores que no tienen estadísticas ofensivas tan altas y estadísticas tan defensivas tan altas, sino que son un híbrido dependiendo de la posición. Si son medios de contención, tienden a tener un equilibrio entre sus estadísticas ofensivas y defensivas. Si son más volantes, tienden a tener las estadísticas ofensivas más altas que las defensivas. Y así nos podemos ir hasta los delanteros, que sus estadísticas ofensivas son más altas, los defensas, los delanteros tienen las estadísticas ofensivas más altas que las estadísticas defensivas. También tenemos el físico de un jugador. También es muy importante conocer el físico de un jugador. ¿Qué tan musculado es? ¿Qué tan musculado no lo es? Normalmente los jugadores más con un físico, con un mejor físico, tienden a ser aquellos que son delanteros centros, los puntas o los defensas centrales y los medios de contención. ¿Por qué? Porque son jugadores que tienden mucho a estar en el roce. Y bueno, existen otras estadísticas, ¿no? Como por ejemplo, la potencia en el golpeo, la curvatura que un jugador le puede dar al balón de tiros largos, los tiros cortos. Hay muchas estadísticas interesantes que o manejaba entonces FIFA, ¿no? Los juegos de eSports. Ok, entonces, basados en esa información, yo hice justamente, generé mi extractor de esta información para poder llevarlo todo hacia mis dos dimensiones y mi tabla de hechos con este código en Python. ¿Qué fue lo que hice? Primero, hice la descarga desde Kaggle, donde Kaggle me dio un archivo zip. Este archivo zip contiene la información de cada una de las temporadas desde el 2015 hasta el 2021, pero en archivos separados. Y el reto justamente fue ese. Al tener la información en archivos separados, la idea fue poder tener un data frame único donde yo pueda tener el mapa o la trazabilidad de cómo el jugador fue evolucionando a lo largo del tiempo, desde la temporada 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Pero aquí una de las cosas que fueron un poco complejas de poder manejar es asignarle a cada data frame o cada archivo de cada temporada el año de la temporada. Es decir, para la temporada 2015, ese data frame o ese archivo no contiene un campo de temporada. Sin embargo, nosotros como ingenieros de datos, o expertos en calidad o gobierno, es indispensable conocer, colocarle a ese archivo subcolumna de qué año, de qué temporada. Esto para tener una mejor trazabilidad y cuando nosotros quieramos consultar el linaje de esa información, vamos a conocer de qué año fue esa información. Aquí cabe destacar que si tú no colocas ese campo llave, lo más seguro es que cuando ingrese todo a tu base de datos, vayas a tener un poco de inconsistencia en la información. ¿Por qué? Porque tú unes todo tu dataset, todo tu data frame de todas tus temporadas, lo ingresas a la base de datos, pero no vas a tener esa eh, manera sencilla de identificar, bueno, estas estadísticas de qué temporada fueron, conociendo que los jugadores aumentan o bajan sus estadísticas cada temporada.
Así que es fundamental tener ese tipo de campos llave. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Digo, para poder tener el reto un poquito más alto, al ser algo más complicado, fue sin descomprimir el archivo. Descomprimir el archivo es lo que hacen todos las personas que quieren hacerlo sencillo, pero nosotros como nos estamos haciendo expertos en esto, estamos buscando cómo hacerlo más difícil. Y una de las cosas para poder hacer esto más difícil es tener nuestro archivo zip, entrar a ese archivo, a ese zip, poder entrar a ese zip, ver lo que contiene ese zip. Si nosotros vemos que tiene los archivos eh, organizados, va a ser más sencillo. Entramos al zip, los leemos, generamos nuestro dataset unificado y ahora sí lo mandamos a la base de datos. Bien, para no hacerte bolas, te voy a mostrar cómo es. Entonces, yo voy a entrar a este y si te das cuenta tenemos el Career Mode Player FIFA 15 2021. Esto solo es un pequeño extracto de toda la información. Lo que nos interesa son los archivos SV de Players 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y estos son los archivos que contienen la mayor información, la mayor riqueza de información. Así que nosotros vamos a entrar a este archivo zip, vamos a editar el Career Mode Player y vamos únicamente a extraer la información de los archivos CSV del Player 2015 hasta el 2021 utilizando Python. Aquí sí vamos a utilizar Python completamente porque para eso funciona Python, para poder hacer pruebas rápidas, extracción de información rápida con datasets pequeños y algo que nos va a ahorrar bastante tiempo. O sea, es más fácil hacerlo con Python que a veces con Go. Así que bueno, aquí estoy haciendo un poquito de organización de la información, pero bueno, bien. Vamos, lo voy a ejecutar para que tú veas, qué es lo que estoy buscando hacer. Y lo más importante fue que le coloqué algunas impresiones en consola para poder ir viendo qué es lo que está pasando. Bien, aquí me está dando unas advertencias de algunos módulos que instalé de Charset, pero bueno, ya después lo mejoraré. Bien, aquí ya podemos ver el prompt de salida. Y esto es justamente lo que digo, son los archivos del dataset, todos los archivos, lo único que hago es leer cada uno de los archivos, hacer la concatenación de todos los datasets, meterle la columna de Season Year y después hago la extracción de todo ese dataset completo, ya hago la separación. ¿Qué datos van a ir a mi tabla, a mi dimensión de jugadores, a mi dimensión de clubes y a mi tabla de hechos de jugadores? Si te das cuenta, aquí los tengo comentados, pero mi dimensión de jugadores tiene el Sophie ID, el short name, el long name, el DOB, que es la fecha de nacimiento del jugador, el Wake CM, el Hake CM, el Wake KG, Nationality, Preferred Food y el Club Name. Eso es para mi dimensión de jugadores. Para mi dimensión de club tengo el Club Name, el League Name y el League Rank. Pero para la dimensión de club es importante generar un ID. La configuración de la tabla en SQL, justamente para la dimensión de club, como estos archivos no tienen ya por default, no se les asignó un campo específico para decir, el Barcelona es el club 10, 20, 30 o cual sea. Lo que yo hice fue generar un ID autoincrementable para colocar, para asignarle una llave primaria o un ID a todos sus clubes. Digo, esta es una de las últimas cosas que podemos utilizar en ingeniería de datos o en arquitectura, pero lo importante es tener un catálogo de
de IDs de clubes. Si no lo logras encontrar, lo podemos hacer así y ya internamente tú vas a manejar tus IDs. Y para la tabla de dimensiones es el Sofif ID, que es el ID que maneja estos archivos por default para nombrar para asignarle a cada uno de los jugadores y que tengan un ID único. Y luego la tabla de estadísticas, que es únicamente seleccionar qué campos necesito de a frame para llenar la tabla de hechos. Y aquí hago algunas transformaciones, como colocar el nombre del club en letras minúsculas para todos, que sería el estándar. Después de eso ya genero un archivo de conexión hacia MySQL, donde le voy a inyectar los datos ya limpios a MySQL. Y también hago, para poder asignar el ID, fue uno de los problemas que vi, que para poder asignar el ID al club, cuando ya tengo, digamos, ya tengo mi tabla de hechos, para poder llenar el campo de ID Club en la tabla de hechos, sin tener el ID ya al momento de generar todo el dataset completo, fue leer la tabla de dimensión con el ID que se generó en esa tabla, cruzarlo con el nombre del club que tiene el archivo con el dataset completo para poderle asignar ese ID de la tabla de dimensiones. Una vez que yo ya lo tenía, yo ya lo tengo, ahora sí, rellenar la tabla de hechos con el ID del club correspondiente que ya está registrado en la tabla de dimensiones. En la tabla de dimensión del club. Y bueno, aquí ya se hace la ejecución y le hace un append a la tabla. Eso es justamente lo que hace este pequeño procesito, este pequeño script. Y después de esto, una vez que ya están los datos, te voy a mostrar esta consulta. Vamos a ver esta consulta, digo, para que digas cómo se ve, ¿no? Bueno, esto se ve de la siguiente manera. Se tiene ya estoy haciendo la consulta, ya estoy cruzando mi tabla de dimensión, de equipos, dimensión de jugadores y mi tabla de hechos, donde ya estoy trayendo el nombre del jugador, la nacionalidad, la edad que tenía en el 2015, el potencial que se le declaró en los juegos de FIFA del 2015, la temporada, porque aquí se ve el evolutivo. Si tú ocupas los datos que vienen aquí, tú puedes ver, si lo anclas al 2015, cuáles eran las jóvenes promesas del 2015 menores a 21 años. Eso es una joven promesa, categorizados con menores a 21 años, con un potencial esperado de o igual a 85 o mayor a 85. Entonces, ese es el potencial que le escribieron en el 2015 a estas jóvenes promesas. Pero como nosotros ya tenemos la traza del 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esa llave podemos ver, bueno, en la temporada 2015, su potencial real o con el que está marcado, o sea, con el que empiezas el juego, fue de 75. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Ángel Correa, que tenemos que el potencial con el que se le preveía pudiese llegar a tener su mejor nivel dentro del FIFA era con 86. Tú empiezas el juego o el potencial que le establece el juego con 19 años fue de 75, un global de 75, pero el potencial actualizado es justamente si llegó a ese o si pudo llegar a ese potencial, a alcanzar el 86 o superarlo. Por ejemplo, aquí lo podemos ver que para la temporada 2016 el
potencial esperado fue de 88 a comparación del potencial prometido en 2015. En 2015 se le veía que este jugador podía llegar a 86, pero para el 2016 se hizo un ajuste y dijeron, no, nosotros vemos que llegue hasta el 88, hasta 88 de media. Y así nos vamos con los siguientes años. Vamos a ver 2021. ¿Te das cuenta? En 2021, para 2021 bajó un punto con respecto a lo que se le veía en el 2015, pero ya tenía un potencial asignado para ese juego en el 2021 de 82, o sea, casi llegando al 86, y con un valor de mercado de, dame un segundito, de 28 millones de euros. Bien, entonces así es como se ve la tabla, pero ahora vamos a pasar a lo que hice ya directamente con Go, con Go y Streamlit. Bien, entonces, ¿qué fue lo que dije? Bueno, generé mi proyecto en Go, donde estoy generando dos endpoints. El primer endpoint es para poder hacer un filtro de los años, desde el 2015 hasta el 2021, pero tomándolo directamente de mis tablas. En este caso, la tabla de hechos, haciendo una agrupación para poder tener una actualización de datos en tiempo real directamente desde la base de datos y no pasarlo por código duro en Streamlit o en Go, que es en que es en esta zona. Después de esto, ahora sí, hago toda la consulta para hacer el mapa de mis jugadores, de mis jóvenes promesas o de las jóvenes promesas que yo estoy analizando y que pueda ser cambiado de acuerdo al filtro que le estoy metiendo por el año. Es decir, si yo me posiciono en 2015, quiero ver todas las jóvenes promesas del 2015 y con la historia hasta dónde llegaron hasta el 2021, cuál fue su potencial máximo, cómo cambiaron en el mercado a lo largo del tiempo. Pero si yo cambio y que digo, no, ahora quiero ver las jóvenes promesas del 2016. Entonces, filtro por 2016 y veo las estadísticas de esas promesas, jóvenes promesas del 2016 o de esos jugadores del 2016 hasta el 2021. Y así me voy con los siguientes años. Entonces, ¿por qué se hicieron dos endpoints? Esto es porque Go maneja, se le hace más fácil generar dos endpoints, dos APIs, no, sí, dos APIs, dos conexiones hacia la base de datos, no dos conexiones, sino dos rutas, dos JSON que sean con rutas diferentes. Esto lo hace muchísimo más fácil de manejar. Bien, entonces tú me dices, bueno, ¿cómo es eso posible? ¿No? ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Puedes dejar de compartir pantalla tantito. Bien, ahora sí ya. Estoy compartiendo pantalla y ¿qué es lo que hace Go? Entonces, aquí tengo una ruta en donde Go me responde con los datos de todos mis jugadores, o todos los jugadores que tengo en la base de datos. Y tengo otra ruta, es configuración años. Esta ruta de configuración años hace respuesta a los años que existen dentro de la base de datos. Así que para Go manejar esto es algo más sencillo que poder tener todo en un solo JSON, ¿no? En una respuesta del JSON hacia tu API. Así que tú puedes hacer la consulta hacia dos APIs diferentes, hacia dos rutas diferentes, pero que están conectadas a la misma base de datos. Eso lo hace más eficiente y muchísimo mejor. Ok, entonces, ahora sí, genero mi aplicación con Streamlit, que es la que va a consumir toda esta información. Va a consumir toda esta información, ejecuto y obtengo lo siguiente. Ok, ahora sí, entonces, este es el análisis de evolución de jóvenes promesas.
generado con dos peticiones, este es el análisis de evolución de jóvenes promesas desde la trayectoria variable desde el 2015 hasta el 2021, teniendo filtros por cada año y ver las futuras promesas de acuerdo al año en curso. Es decir, si yo me posiciono en 2015, voy a ver las jóvenes promesas que fueron marcadas por FIFA directamente desde los datos de Kaggle para ver cuál fue su evolución hasta el 2021. Si yo me posiciono en 2016, voy a ver los jugadores que están marcados como jóvenes promesas y veré toda su evolución hasta el 2021. Bien, del lado izquierdo nosotros podemos ver o podemos hacer ese juego de filtros. Por ejemplo, puedo poner en 2017, puedo ver el potencial máximo, jugadores que tuvieron, que se esperaba que llegaran hasta 86 de media, con una edad mínima de 20 años, menor o igual a 20 años, menor o igual a 19 años, y aquí si te das cuenta, va cambiando el número de gráfica, de líneas en la gráfica sobre esos jugadores. Ahorita estoy posicionando en la temporada 2017 con una media de 76 y me marca a Gianluigi Donnarumma. Y más abajo es la parte más importante, en donde podemos explorar a cada jugador y tener el detalle de los futbolistas. Es decir, si yo pongo a la font, le doy clic, voy a poder ver la ficha técnica del jugador. Veo su nombre, su nacionalidad, el club en el que estaban militando en esa temporada, su habilidad actual o su media con la que fue marcada en ese año, su valor de mercado en ese año y hasta dónde se esperaba que creciera para ese año. Es decir, la FON con un global de media de 74 puntos, un valor de mercado de 4.400.000 euros, con un potencial que se esperaba creciera hasta 86, teniendo una edad de 17, la temporada 2017 y un potencial actual de que si llegó o no llegó de 86. Entonces, esta es el detalle general, el detalle específico y va por año. Nosotros podemos cambiar y elegir a la font de, que nos dé cuál es el detalle en el 2019, por ejemplo. En el 2019 ya había cambiado del club a la Fiorentina, donde se le colocó un potencial de 77 puntos, o sea, ya todas las estadísticas dijeron que la FON tiene una media, un global de 77 puntos y aumentó su valor de mercado a 12 millones de euros. Aquí en el 2019 ya tenía 19 años y se esperaba que para ese año pudiese llegar hasta 87 hasta 89 de media. Y así nos podemos ir, por ejemplo, para Peñaranda venezolano, que en el 2019 se encontraba en el Watford, donde se le marcó 73 puntos de media de global de todas sus estadísticas, con un valor de mercado de 6 millones de euros. Y bueno, se esperaba que llegara en ese año hasta 81, pero el potencial original o en el 2015 o en años anteriores se esperaba que llegara únicamente hasta 86. O sea, su máximo de todos los años fue 86 puntos. Es decir, que en el 2019 bajó su potencial de hasta donde se esperaba que llegara, ahora ya era de 81 con respecto a lo que se decía que podía llegar, que era hasta un 86, hasta 86 de media. Y bueno, este desarrollo, ese desarrollo como práctica para poder generar todo lo que ya se ha ido aprendiendo a lo largo de estos videos. Así que voy a esperar a ver si tú lo puedes generar. Te voy a dejar el enlace a Cable para que puedas descargar la base de datos y puedas jugar con esta información, el código. eh,
juega con el código, velo tú, pruébalo y si tienes alguna duda, me puedes escribir y ya yo te voy ayudando. Pero lo importante es que tú veas cuáles son las aplicaciones, cómo podemos llegar hasta allá para que tú tengas esa perspectiva de verlo y lo puedas llevar hacia tus diseños en particular. Entonces, nos vemos en la próxima.